Esta tragedia del 7 de octubre marcó un antes y un después en la región y desató la guerra, dejando profundas huellas en la sociedad y en el contexto geopolítico. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña el periodista Gabriel Ventasgal. Gabriel, bienvenido a Voz News. Un placer. Gabriel, quisiera comenzar desde tu perspectiva. ¿Qué representó el atentado del 7 de octubre de 2023 para la sociedad israelí y el mundo judío? ¿Y cómo ha cambiado la percepción de seguridad en la región 2 años después? Un trauma que no había vivido el pueblo judío desde los días de la Shoah. Eso fue acompañado por una reacción del Estado de Israel en donde se debilitó sustancialmente al eje chiita, o sea, Irán, Hezbollah, Assad y también Hamas. Por otro lado, un aumento considerable del antisemitismo, que nunca había desaparecido, parecía dormido, esta vez impulsado el antisemitismo por ciertos medios de comunicación, la izquierda en general, y especialmente la extrema izquierda, y la inmigración musulmana radicalizada en muchos países de Europa y Estados Unidos. Eso es la consecuencia directa del 7 de octubre. Así es, y quiero ahondar un poco más en ello un poquito más adelante, pero quisiera preguntarte porque este ataque de Hamas ha causado miles de víctimas directas e indirectas. Ahora mismo se llevan a cabo negociaciones en Egipto para alcanzar un acuerdo de paz y terminar la guerra. ¿Cuáles son las expectativas reales en torno a ello en Israel? Mira, se puede concretar, creo yo, la posibilidad de que, aunque sea Hamas, entregue los 20 que están vivos, de los rehenes que están vivos. De los 48 que están en manos de Hamas, 20 por lo visto estarían vivos. Existe una posibilidad que eso ocurra principalmente porque no solamente existe la propuesta de Donald Trump, sino que esta propuesta fue comprada y apoyada por los dos principales valores garantes de Hamas, que son Qatar y Turquía, dos países que adoctrinan y que apoyan al yihadismo palestino. Entonces, el hecho de que estos dos países le digan a Hamas, miren que apoyamos la propuesta de Donald Trump, hace posible que algo así se concrete. Pero la verdad es que la fecha clave para saber si esto va a ocurrir y hasta qué punto va a poder presionar al presidente norteamericano es este día viernes, ya que este viernes se va a anunciar quién es el ganador del premio Nobel. Parte de lo que estamos viendo ahora en el Medio Oriente es un deseo de Donald Trump de ser galardonado por un premio que creo yo que se lo merece mucho más que otros. ¿Crees y consideras que ha sido efectiva la intervención de Estados Unidos para tratar de llegar a este acuerdo de paz? Sí, por supuesto, la propuesta de Donald Trump tiene mucha lógica, no creo que la haya pensado él, creo que la pluma que escribió ese acuerdo está más en Jerusalén que lo que está en Washington. Y considero que propone cosas que suenan lógicas. La entrega de los rehenes en 72 horas, el desarme de Hamas y también la creación de un gobierno de tecnócratas en donde Hamas no sea líder de ese gobierno. A cambio, Israel se va a retirar de la Franja de Gaza y también se va a liberar de cárceles israelíes a presos que cometieron delitos, muchas veces asesinatos. Ese tipo de acuerdo sería un logro también para Israel porque consigue las dos cosas fundamentales que está persiguiendo. Una, derrocar al Hamas y lo segundo, recuperar a sus rehenes, siendo que hoy por hoy la prioridad es recuperar a los rehenes y aprovechar la oportunidad de lo que creó la presión norteamericana. Gabriel, ¿qué opinas de la gestión del primer ministro Benjamín Netanyahu y qué responderías a aquellos que han sido fuertes críticos de las decisiones que ha tomado? Bueno, Netanyahu es el principal responsable nominal del ataque del 7 de octubre. Por otro lado, ha tomado varias decisiones correctas y creo que la población lo apoya. La mayoría de la población apoya estas políticas que voy a decir ahora. Uno, no aceptar que jamás se mantenga en el poder. Dos, atacar y desarmar a Hezbollah. Tres, atacar al patrón de todos estos, que es Irán. Creo que esas políticas han sido políticas acertadas. Por otro lado, el primer ministro de Israel, de todas formas, él se mantiene en el poder por una coalición de partidos que están sostenidos, en algunos casos, con diputados de la extrema derecha. Bueno, la alternativa debía ser un gobierno de unidad nacional,
pero el centro político del mapa en Israel no apoya un gobierno de unidad nacional por distintas razones, una de ellas bajo la excusa de que Netanyahu está en juicio por un tema de una sospecha de corrupción que no se sostiene durante el juicio. Bueno, y habrá que ver qué es lo que va a suceder con ello. Ahora, regresando a uno de los temas que mencionabas al inicio y que es importante, hemos visto que se desató un antisemitismo como nunca antes en todo el mundo. Manifestaciones violentas en contra de Israel, gobiernos de izquierda reconociendo un Estado palestino en la Asamblea de las Naciones Unidas hace apenas unos días en Nueva York. ¿A qué atribuyes este efecto? ¿Está perdiendo Israel la guerra mediática? Puede ser, pero me da la sensación de que por más que Israel esté siendo derrotada en la agenda mediática, creo yo que no le importa. A muchos israelíes no le importa, prefieren derrotar al Hamas que recibir un titular positivo en un diario antisemita como El País o en un noticiero que odia a los judíos como France 24 o en la BBC de Londres o incluso en el New York Times. El problema que hay detrás de Israel es que detrás de Israel está compitiendo 15 millones de judíos en el mundo quizás, de los cuales 10 viven en Israel, aunque son 8.5 millones. Están compitiendo esos 15 que tienen aliados y los aliados son personas cristianas, personas que le importan los datos científicos, médicos. Están combatiendo ese mundo modernista, está combatiendo con una alianza que es 1.600 millones de musulmanes que apoyan la causa palestina, muchos de ellos radicalizados. Digamos, 1.000 millones de izquierdistas y algunos de ellos extrema izquierda que van desde el delirante de Gustavo Petro, pasando por Gabriel Boric, siguiendo por Lula y por el desenfrenado de Pedro Sánchez. A eso súmale 2.000 años de antisemitismo, que Claro. antes se odiaba al judío y ahora se odia al judío entre las naciones, que es el Estado de Israel. Entonces es difícil triunfar frente a toda esa alianza, que encima domina medios de comunicación. Yo creo que, Por supuesto. en perspectiva, no está tan mal Israel. Porque hay muchas personas que empiezan a darse cuenta que todo este circo mediático de la flotilla y demás no es otra cosa que una guerra entre el mundo woke y aquellos que queremos ir a una universidad y que no nos llenen la cabeza con un adoctrinamiento posmodernista. Ese tipo de guerra es la que está combatiendo Israel. Israel defiende a sus ciudadanos y considera que un Estado debe ser regido por la ley y que las narrativas son menos importantes que la búsqueda de la verdad. En ese sentido, Gabriel, quisiera preguntarte porque sabemos que hay gran influencia también, de alguna manera han logrado infiltrarse ya en Latinoamérica, tanto Hamas como Hezbollah, células de Hamas, de Hezbollah, específicamente, por ejemplo, en Venezuela. ¿Qué opinas de ello y qué representa esto para el hemisferio occidental? Hay una alianza natural entre los posmodernistas, o sea, la extrema izquierda, y los premodernistas, radicalismo islámico. O sea que me digan que Gustavo Petro es un aliado de Hamas, es normal. Gustavo Petro tiene pasado terrorista y que apoya a un terrorista es normal. Entonces, tenemos gobiernos de profunda izquierda que son aliados naturales y por lo tanto permiten la penetración de todo tipo de grupos radicales. En el caso más emblemático es el caso de Venezuela, que Venezuela es el puente de entrada junto a Nicaragua y en el pasado Bolivia al radicalismo islámico de corte chiita y penetran en nuestro continente a través de 5 formas diferentes. La primera, dawa, acción social, intentando convertir a los cristianos en musulmanes. Eso lo vemos, por ejemplo, fuerte en Perú, en el sur de Perú, o en Argentina, o en algunos lugares de México, y ahora cada vez más en Colombia. Lo segundo, tienen un medio de comunicación radical islámico chiita llamado Hispan TV. Los sunitas también tienen un medio de comunicación radical llamado AJ+, Al Jazeera. Y ahora los turcos también entraron al mercado latino con un medio de comunicación yihadista turco, TNT o algo parecido se llama. Entonces, eso es lo segundo. Tercero, Así le es. pagan a políticos para que sean los portavoces del yihadismo. Cuarto, son aliados del etnocacerismo, de todos los grupos indígenas que buscan la S que le devuelva las tierras históricas que dicen les pertenecen. Y por último, están metidos hasta el gorro en el tráfico de drogas y en el lavado de dinero. Según la CIA, Hezbollah y los chiitas recibieron 15.000 pasaportes de Venezuela para deambular por nuestro continente y lavan alrededor de 500 millones de dólares de ganancias
traficando las drogas que los narcos venden y ellos lavan. Y en ese Por tanto, último punto, y en ese, discúlpame que te interrumpa, se nos termina el tiempo, pero en ese último punto que señalas, Gabriel, muy importante, en el que ha puesto los ojos de esta administración y que está haciéndole un combate frontal con el despliegue que se tiene ahora mismo en el Caribe. Gabriel, queremos agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros para hablar de este importante tema. Un abrazo, gracias a ti.